Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Todos hemos oído sobre salir de la ciudad e irse a vivir al campo. ¿Vale la pena? ¿Es cosa de extremistas? ¿Es una sabia decisión, una vida independiente y sostenible? ¿O es un paso atrás en el progreso humano? Con la llegada de esta crisis de salud y de libertades, recibo preguntas sobre este asunto, así que grabo este vídeo para que tengáis una respuesta ordenada y documentada. ¿De acuerdo? Impresionantes las declaraciones de Roscoe Bartlett, un miembro del Congreso de los Estados Unidos, durante 8 legislaturas, un político veterano. Él se queja diciendo: ¿por qué la población no está siendo advertida de lo que viene? Él dice: no se imaginan lo mal que se van a poner las ciudades. Bartlett es científico de profesión, biólogo, químico, fue profesor universitario de anatomía y fisiología y fue uno de los 3 científicos miembros del Congreso Legislativo y miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso. Y él advierte: son muchas las catástrofes que pueden dejar a las ciudades sin abastecimiento, sin electricidad, sin agua. ¿Por qué la gente no está siendo advertida? Impresionantes declaraciones, ¿nos parece? Él se refiere a que todos los días entran en la ciudad cientos de camiones cargados de alimentos, pero si por alguna razón no pueden entrar, la ciudad no tiene comida, se genera el pánico y el caos. En el apagón de Nueva York ya vimos lo que sucede: saqueos y vandalismo. La policía no puede controlar las ciudades cuando no funcionan las alarmas ni los teléfonos. El congresista Bartlett tiene su casa en el campo, con huerto, agua natural y energía renovable, que le permiten no depender de los suministros de la ciudad. Él se reconoce un seguidor de los escritos de Ellen White. Yo también me identifico totalmente con lo que escribió Ellen White. ¿Quién fue ella? Ellen White fue una escritora e influencer norteamericana que murió en 1915. Que escribió 40 libros traducidos a más de 160 idiomas, con una inspiración que ha motivado a millones de personas, incluido yo. En sus libros advierte que los poderosos organizan un nuevo orden mundial que será intolerante con los que no se sometan a él. Con valentía, ella denunció los movimientos de la oligarquía para engañar y controlar las mentes con los medios de comunicación. Ellen White aparece en los libros de enfermería como una pionera mundial en temas de salud. Impactó el campo de la educación, creando escuelas piloto en el campo, fuera de las ciudades. Impulsó la medicina preventiva y las terapias naturales 100 años antes de que estuvieran de moda. Esta mujer era la bomba atómica, una persona visionaria, adelantada a su tiempo. Hace 150 años, nadie pensaba que fumar tabaco fuera malo para la salud. Al contrario, los médicos lo recetaban para tratar enfermedades pulmonares. Y Ellen White, contra toda corriente, afirmaba en sus libros que el tabaco era un veneno lento. También escribió que la mujer embarazada debía cuidar sus sentimientos porque influían en el feto. Los científicos de la época se burlaron de ella. Pero hoy, la influencia prenatal es un hecho bien comprobado. Cuando se le preguntaba cómo sabía todo eso, ella respondía que Dios se lo explicaba. Pero aquí nos vamos a centrar en su libro De la ciudad al campo, compilado por el Centro White en 1977. Los números de página que doy son de su publicación en Internet. Vamos allá. Razones para irse a vivir al campo. Primero,
independencia. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo para que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Aquí ella nos anima a no ser dependientes de los servicios de la ciudad. Otra razón son las influencias que recibimos. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades, a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad. 3. Catástrofes más confinamiento. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para esos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. 4. Salud. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado. La conclusión de todo esto es que Ellen White insta a vivir en el campo por 4 razones. Nuestra independencia de las redes de suministro favorece la libertad de conciencia. Un entorno natural evita riesgos para la salud física y espiritual. Las ciudades se convertirán en un infierno por el confinamiento en situación de catástrofe. El contacto con la naturaleza es una influencia pura que nos inspira. Y para terminar, el ABC de este asunto. Vida campesina. El plan no es que tú tengas una vida estresada trabajando en la ciudad para llegar en la noche a tu casa en el campo, para ver series de Netflix en el sofá. No, la idea es que tú tengas lo más posible una vida campesina. No se trata solo de sacar a la persona de dentro de la ciudad, es también sacar la ciudad de dentro de la persona. Por esta razón veo la necesidad de que las familias se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. No te precipites. Ellen White anima a hacer planes serenos y no actuar por impulso. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan de forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio, que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Que se ponga las pilas para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Me gusta esto. Dios revelará punto por punto qué hacer. Tendrás ayuda. Déjate guiar. No te precipites. Actúa con ilusión, pero con calma. No te duermas. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. Los que permanezcan innecesariamente en ellos correrán el peligro de perder sus almas. ¿Cuándo es el momento de salir de la ciudad? Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Volvemos a decir, fuera de las ciudades. Algunos dicen que hoy no es tiempo de salir de las ciudades, por 2 motivos. Que hemos de esperar a la promulgación de la ley dominical y que hemos de vivir en las ciudades para darles la advertencia. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Dice eso Ellen White? ¿Que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical?
Este es un error clásico. Es muy diferente salir de la ciudad que huir de la ciudad. Por ejemplo, Abraham salió de Ur de los Caldeos, una salida planeada, meditada, organizada. Esto es salir. Pero Lot huyó de Sodoma, una huida traumática donde lo perdió todo. Eso es huir. Es muy diferente salir que huir. Veamos ahora si esta cita nos da la señal para salir o para huir. Está en el libro de la ciudad al campo, página 88. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta cita no nos habla de salir, sino de huir. Hay 3 menciones claras a la huida. Como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos. Y la tercera es, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Está hablando del último tramo, de la huida. Es por esto que los fideicomisarios del Centro White, con mucho acierto, colocan esta cita aparte en un capítulo titulado Huida apresurada en el conflicto final, la señal para la huida. Si lo que quieres tú es una huida apresurada en el conflicto final, aquí tienes la señal para la huida. Para Lot, su huida de Sodoma fue muy dolorosa. Dios quiere evitarnos eso. ¿Debemos vivir en las ciudades para influir sobre ellas? Debemos advertir a las ciudades, sí, y Ellen White lo dice claro, dice cómo hacerlo. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, ubicados fuera de ellas. En el libro El Evangelismo, ella explica cómo hacer el evangelismo, y es muy clara en esto. Debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. En el libro Un ministerio para las ciudades, ella dice cómo hacer el ministerio para las ciudades. En el capítulo 1 da los ejemplos bíblicos que debemos imitar. Son Enoc, Abraham, Jonás y Jesús, y destaca de ellos que vivían fuera de las ciudades. Las visitaban para influir en ellas y regresaban a su vida rural. Sobre el tema del nuevo orden mundial y sobre cómo se hará opresivo, para tener un contexto general, te recomiendo que leas el libro El conflicto de los siglos, de Ellen White. Fascinante. Ahí podrás ver el cuadro completo. Un libro que a mí me abrió los ojos. Te dejo el enlace de descarga gratis en internet. Irse a vivir al campo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cosas debo tener en cuenta? ¿Agua, tierra, energía? He preparado un vídeo básico con consejos prácticos basados en la experiencia. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Si te gustó este vídeo, dale un like para hacerlo más visible y déjame un comentario. Compártelo con la gente que amas. Y recuerda, Dios revelará punto por punto qué hacer. Abajo, en la descripción de este vídeo, te pongo el enlace al libro que hemos comentado, De la ciudad al campo, de Ellen White. Y también enlace al libro El conflicto de los siglos. Se descargan gratis, en texto y en audiolibro. Hasta pronto. Sin agua, sin alimento y sin calor. A la hora de elegir una propiedad para comprar y organizar tu futuro, estas son las 3 prioridades. Vamos allá. Agua.
Para no depender de la red pública ni de la lluvia, tienes 3 opciones: un manantial, un pozo o un arroyo. Mejor tener más de una. Yo tuve las 3 en mi terreno. Eso es lo ideal. La instalación ideal coloca un depósito que recoge el agua del manantial o del pozo. Cuanto más alto está el depósito, mejor presión tendrás en tus tubos. El carbón activado evita que se formen algas en el depósito. El agua del pozo se sube con una bomba al depósito. Conserva una bomba manual para los casos de emergencia y guarda filtros de repuesto. Existe una bomba que funciona sola, sin energía. El mismo paso del agua la hace funcionar. Es la bomba de Ariete, pero necesitas tener caudal de agua que corra. Investígalo. Si estás pensando en comprar un terreno, debes preguntarte: ¿tiene un pozo, un arroyo o un manantial que me dará la independencia de las redes públicas del agua? Analízala. Hoy conseguir un análisis de agua es fácil y barato. Alimento. Saber cultivar el alimento es algo que todo ser humano debe aprender y está lleno de belleza, dignidad e inspiración. Colecciona una reserva de semillas heirloom, es decir, no híbridas ni modificadas. Son semillas que cuando te den su fruto podrás sacar las semillas del fruto y plantarlas, porque sus semillas estarán vivas. Guarda 2 herramientas de cada: azadón, rastrillo, pala, etc. En un clima templado, la helada cae en la zona baja del valle. Las laderas son el mejor lugar para tu huerto. Se salvará de la helada. Si vives en el hemisferio norte, tendrás el sol en el sur. Por tanto, pon tu huerto en la ladera norte y recibirá mucho sol. Y viceversa, si estás en el hemisferio sur, la ladera sur recibirá más sol. Calor. Mantener la temperatura corporal puede ser muy fácil o muy difícil. Eso depende del clima del lugar. Debes tenerlo en cuenta a la hora de elegir tu terreno. Mi hija vivió en Alaska, en la zona rural. Entonces aprendí que allí la calefacción en las casas es de leña. ¿Por qué? Pues porque no pueden arriesgarse a quedarse sin calefacción por un corte de electricidad. Morirían de frío. Recuerda, la leña es lo más seguro. Mira a tu alrededor y calcula si la zona te puede proveer de leña suficiente. No serás el único buscando leña. Si tu finca tiene 3 hectáreas, te dará leña suficiente para toda la familia. Una buena estufa es la mitad de la solución. La otra mitad es el buen aislamiento en las paredes y los techos. Sé generoso con el aislamiento. Coloca la estufa en el centro de la vivienda. Evita los techos altos. Asegúrate una motosierra, sierras de mano y herramientas para afilar. Para terminar, unos simples consejos. Guarda una reserva de combustible. La gasolina y el gasoil almacenados se descomponen. Añádele líquido estabilizador. Hará que tu gasolina se mantenga útil durante 10 años. Puedes obtener energía sostenible, ya sea solar o de molinos. Las placas solares tienen mayor precio para compra y un menor mantenimiento. Los molinos de agua o de viento tienen un precio mucho menor en la compra, pero un mantenimiento mayor por el desgaste de los rodamientos. Conserva repuestos para todas tus herramientas. Al comprar tus electrodomésticos, mira la eficiencia y el consumo energético. Elige aparatos de bajo consumo. Por ejemplo, un ordenador portátil consume solo el 10% de lo que consume un computador de torre o de sobremesa. Cuidado con los de alto consumo. El horno eléctrico, la secadora de ropa, el calentador de agua. Los electrodomésticos a gas butano funcionan bien. Evita las deudas en lo que puedas. La situación económica hoy es frágil y los cambios son rápidos. Muchos han perdido su vivienda en una crisis financiera por no poder pagar su hipoteca. Evita ese riesgo. Mejor elegir una propiedad más humilde y barata para que puedas tener una hipoteca pagada cuanto antes mejor y el terreno sea realmente tuyo. Mientras la propiedad no sea tuya, no tienes nada. Intenta conseguir un préstamo sin hipoteca. Ten un plan de ahorro.
Dios puso al hombre en un entorno natural y te ayudará a regresar a él. Confía, tendrás ayuda. Así que estudia el tema con calma, hay mucho material disponible para estudiar cada asunto. Tómate tu tiempo, tómatelo en serio y toma decisiones. Vale la pena. Vienen unos días extraños, la libertad de conciencia no será respetada. Luchad por la independencia. ¡Ánimo, valientes! ¿Te resultó útil este vídeo? Dale un like y deja tu comentario. Estamos preparando más vídeos, suscríbete y activa la campanita para recibir los siguientes. ¡Hasta pronto! Vivir en el campo no quiere decir ser un hombre de las cavernas, precisamente. No hace falta tener demasiada tierra. Una ciudad se puede transformar en un infierno, porque igual que Dios salvó a Noé por un milagro, porque Noé se había metido en el sitio correcto, yo puedo reclamar entonces sus promesas. Lo que hizo Dios fue levantar el don de profecía en un señor que se llamaba Noé. ¿Tú crees que Noé puso su fe en el barco? Hola amigos, ya muchos de vosotros habéis visto el vídeo que hemos publicado recientemente y que ya ha tenido más de 1 millón de visitas, que se llama Salid de las ciudades. Hemos recibido muchísimos comentarios, preguntas de vosotros. A la mayor parte de vosotros os hemos contestado de forma particular. Pero hemos pensado que sería bueno recopilar las preguntas que han sido más frecuentes, que más os preocupan, y contestarlas todas en un vídeo, en una entrevista con Juan, que le tenemos aquí con nosotros. Encantado de estar contigo. Pues yo estoy encantada de que tengamos esta oportunidad de compartir con nuestros oyentes pues estos comentarios que han dado pues mucho juego y que yo creo que sería muy interesante poder aclararlos a nuestros espectadores. Una de las preguntas que parece que han interesado bastante es el por qué hemos hecho este vídeo y si causa realmente miedo más que otra cosa. Por ejemplo, Rodrigo nos pregunta lo siguiente. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Nos dice, no sientan miedo, no se crean estas cosas, porfa, o al final se van a salir con la suya y vamos a entrar en pánico y vamos a crear algo terrible. No lo crean. Bueno, aquí hay que decir que hay muchas recomendaciones de seguridad, muchos consejos de seguridad en nuestra sociedad que no tratan de crear pánico, sino son consejos de seguridad, ¿no? Se nos anima a cruzar las calles por el paso de peatones, ¿no? Se nos anima en esta pandemia, por ejemplo, se nos anima a usar mascarillas, etcétera, no con el fin de crear pánico en la gente, sino con el fin de que la gente pueda tener más seguridad. En este caso, las ciudades se vuelven muy inestables, las grandes ciudades se vuelven muy inestables. Gracias al calentamiento global y a todos los problemas actuales, pues vemos que las catástrofes están aumentando de frecuencia y de intensidad. Y se puede convertir una ciudad en una encerrona. De hecho, así algunos políticos lo están avisando y lo están, podríamos decir que se están quejando de que las autoridades deberían advertir del riesgo que supone un confinamiento en la ciudad, ¿no? En el caso de que no llegaran los suministros de alimentos y de recursos, ¿no? Entonces, este vídeo Salid de las ciudades anima a la gente a una vida más alternativa, más independiente, más sostenible, más natural, más inspiradora, pero nunca se propone crear miedo, crear temor. Crear pánico, no, ni mucho menos. Es más bien como prepararse pues, para estar listo para lo que pueda venir. Al fin y al cabo es una ventaja, ¿no?, que contamos. La siguiente pregunta o comentario de muchos de nuestros espectadores es que parece que para vivir como tú propones en tu vídeo, salir de las ciudades, hay que ser rico. Porque claro, si se necesita una finca con pues 2 o 3 hectáreas o más, se necesita que haya agua, se necesitan varias cosas. Y bueno, por ejemplo, hay un comentario, es uno de tantos que hemos recibido. Abel Orellana nos dice, el que tiene suficiente dinero para comprar un buen terreno, lo puede hacer. No crean que es fácil vivir en el campo cuando no se tienen los recursos. Pues yo creo que no es cuestión de dinero, porque si no yo no me habría podido ir al campo, ¿verdad? Y he tenido varias experiencias de vida en el campo, incluso en países diferentes. Y la verdad, si hubiera sido
por dinero, pues no hubiera podido hacerlo. Pero hay formas muy económicas de hacerlo. Un buen consejo sería empezar con alquiler. Si tú no puedes comprar una parcela, puedes ir a una zona rural y alquilar una casa en un pueblito o alquilar una casa de campo. El alquilar te permite gastar poco dinero y hacer tu experiencia y poner a prueba a la familia. Y si todo va bien, tú puedes hacer planes de compra. Eso te permite también que, como tú ya vives en una zona rural, aunque estés de alquiler, vas a conocer el ambiente del campo, vas a hacer un montón de contactos y vas a encontrar buenas oportunidades para comprar tu parcela. No sé si explicar mi caso, que también va un poco en esa línea. Por ejemplo, yo no tengo casa propia, espero ahorrar y poder hacerlo en algún momento, pero sí que es verdad que es mucho más barato alquilar en un ambiente rural. Además generalmente tienes un trocito de terreno que puedes cultivar y así también ahorras en la compra, y es mucho más caro vivir en la ciudad, así que tienes toda la razón. Y la siguiente pregunta, Luis Enrique nos dice: qué bien habla este hombre desde la comodidad de su sofá en la ciudad. Cuéntanos. Bueno, ¿desde dónde grababas o cuáles tus circunstancias personales? Grababa desde el lugar donde estaba viviendo en ese momento, y es una zona rural, no es una zona de ciudad, es una zona que tiene los naranjos a 100 metros, los campos de naranjos a 100 metros, y en la otra dirección a 100 metros tiene el mar, que es completamente deshabitado y ecológico y puro, y no tiene ninguna contaminación. Y sinceramente hay una buena estantería de libros, porque los libros son una de mis pasiones, de mis aficiones, y quiero decir que vivir en el campo no es necesariamente vivir incómodo y vivir con unas habitaciones feas, etc. Tú puedes crear tu propio mundo, aun viviendo en el campo, y probablemente yo he estado en el campo y he tenido también 3G y he tenido internet. Es decir, vivir en el campo no quiere decir ser un hombre de las cavernas, precisamente. Tú puedes tener muchas de las ventajas de la vida moderna, aunque estés viviendo en el campo y teniendo actividad agrícola. ¿Y cuál crees que sería el mejor lugar? ¿Montaña, cerca del mar, muy aislado de la ciudad? Hay personas que nos dicen, no, tendríamos que estar a mínimo 100 kilómetros de una ciudad, o tendríamos que estar, pues no sé, en lugar de cerca del mar, pues tendríamos que ir a la montaña. Yo nací en un pueblo agrícola, me he criado allí y me encanta volver allí, y veo que si tú vives muy cerca del campo y tienes una parcela de tu propiedad, pues también puedes vivir en un pueblo. Si es un pueblo pequeño con el campo cerca, no tienes los problemas de la gran ciudad, de manera que sería aceptable. No hace falta estar completamente aislado, rodeado por varias hectáreas de agricultura. Las ventajas de vivir en un pueblo agrícola son también que en caso de escasez de alimentos, es una zona agrícola, todo el mundo tiene su huerto, todo el mundo tiene árboles frutales, es decir, hay abundancia de comida, pero para tirar, que se pierde en el campo, se cae en el suelo y se desperdicia. Es decir, el alimento está asegurado, aunque estés viviendo en una pequeña población agrícola y no estés en una casa de campo, literalmente, podríamos decir. Lo ideal es una casa en el campo, porque siempre que tienes una zona alrededor, ¿verdad?, eso también te aísla de las personas, en el sentido de que te da intimidad y te da independencia, ¿verdad? Resulta que parece algo que es más idílico en países como, por ejemplo, España, que pertenecemos a Europa, pero sí que es verdad que muchos de nuestros espectadores no viven en Europa. Muchos sí, pero otros no. Viven también en Sudamérica y países donde no es tan sencillo, a lo mejor, pues, o no es tan tranquilo, no se puede vivir de forma tan pacífica en zonas rurales. Tenemos algunos comentarios que vienen de México, de Colombia, de Ecuador. Por ejemplo, José Cuello nos dice: en mi país vivir en el campo es más peligroso y costoso, 1 hectárea vale mucho, así que no se puede. Víctor nos dice: ¿pero a dónde? En México los campos están los narcos y los zetas.
Bueno, se puede hacer? la verdad Es así. es que no soy ningún experto en México y cada uno conoce mejor su propio país, pero con lo grande que es México, que es inmenso, yo estoy seguro que tiene que haber zonas en las que las familias se puedan sentir seguras y puedan tener su pequeña parcela. Tampoco hace falta tanto terreno, no hace falta mucho terreno. Lo ideal sería que tú pudieras asegurar una cosecha para la familia de maíz y patatas y papas, que son alimentos que se conservan por mucho tiempo, por meses, ¿no? Y que tienen un alto valor nutritivo. Y no necesitas mucho. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña parcela de olivos y naranjos y luego una buena parcela de 1000 metros para huerto, y es increíble la producción que pueden dar 1000 metros de huerto. Yo voy a hacer normalmente una 10ª parte solamente, y en caso de que fuera necesario, pues entonces yo amplío hasta tener lo necesario. Pero no hace falta que una persona compre 2, 3 hectáreas, no es necesario. Lo que sí que es importante es ver lo que tienes alrededor, ¿no? Si tienes bosque vas a tener mucha leña, eso es importante en una zona fría, ¿no? Había una pregunta sobre estar cerca del mar, también recuerdo, pues la zona del mar, en principio, es una zona natural, no hay ciudades ni contaminación en el mar, es una brisa limpia. Además, el oleaje trae iones negativos que son muy buenos para la salud. Pero también es cierto que el mundo está cambiando y tarde o temprano va a llegar un tsunami, aún en el Mediterráneo, que es donde yo estoy. Entonces, hay que contrapesar ese problema de los tsunamis. Pero no hace falta tener demasiada tierra, sino lo que sea suficiente para mantener a una familia. Eso nos da independencia. Otra pregunta que nos ha llegado también con mucha frecuencia es que si este tema de salir de las ciudades está realmente en la Biblia. Porque, aunque sí que es verdad que en el vídeo mencionas a Lot y a Abraham, pero realmente ¿se menciona en concreto el tema de que debemos salir de las ciudades? ¿Hasta qué punto? Porque se han utilizado muchas citas de Elena White y hay algunas personas que han echado en falta más información bíblica o piensan que no tiene nada que ver lo que dice Ellen White con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, aquí tenemos un par de comentarios que voy a leerte, Juan. Hay uno que dice, Sami nos pregunta, han hablado mucho de Ellen White, pero en ningún lugar han hablado de lo que dice la Biblia, ningún punto de la Biblia. Y luego también Rampan nos dice, ni un solo versículo de la Biblia, qué pena que pongan su confianza en los hombres. ¿Qué puedes decir? Bueno, lo que puedo decir que es un tema relacionado con la Biblia, porque es un tema para creyentes, y que es muy destacado en Ellen White, como persona inspirada, como escritora adelantada a su tiempo, genial, y que nos da este consejo de salir de las ciudades para vivir en el campo. No es un mandamiento que esté en la Biblia. En la Biblia no vamos a encontrar a donde Dios nos diga salid de las ciudades, irse a vivir en el campo, porque no está. Entonces, claro que no hablamos de la Biblia en ese vídeo. En muchos otros vídeos hemos hablado de la Biblia, pero en este no. En este hablamos de salir de las ciudades y hará bien la gente de tenerlo en cuenta. En la Biblia encontramos algunos principios sobre esto. Por ejemplo, en la creación, Génesis capítulo 1, Dios pone al hombre en un entorno natural, ¿de acuerdo? Y eso es lo perfecto para él. Estamos creados para eso, para un ambiente natural. Y le da una actividad, que es la actividad agrícola, y se lo hace para su felicidad y para su salud. Ahí tenemos un principio. El hombre, el ser humano, creado para una actividad agrícola, creado y situado en un entorno natural, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también como un psicodrama interesante, cuando en Génesis capítulo 13 nos habla del episodio de Abraham y Lot, y su sobrino Lot. Se dice en Génesis 13 que Abraham vivió en Canaán, mientras que su sobrino Lot eligió vivir en las ciudades del valle. Eran mucho más fértiles, más ricas para el ganado, pero dice que fue poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma hasta que al final vivió dentro de la ciudad, y eso le trajo muchísimos problemas.
Ahí podemos aprender de ellos. Abraham se colocó fuera y tuvo unas ventajas, mientras que a Lot le fue mejor económicamente a corto plazo, pero el vivir en la ciudad le llevó a perderlo todo, incluso a su esposa, y casi pierde su vida y pasó muchos apuros por eso. Ahí tenemos una gran lección. Otra cosa que aprendemos en la Biblia sobre esto es que aprendemos en la Biblia que la naturaleza nos inspira. La Biblia nos habla a mirar a las estrellas porque ellas nos hablarán de la grandeza de Dios, a mirar en el entorno natural para ver la sabiduría, la perfección de Dios, su poder y admirarlo como creador. Por eso tenemos estos principios en la Biblia que nos animarían a una vida campesina, a una vida en el campo. Desde la ciudad, desde luego, no se pueden ver las estrellas, eso está claro. Se pueden ver las farolas. Pero es cierto también que la Biblia señala el don de profecía y le da una gran importancia a que estemos atentos al don de profecía. Por ejemplo, yo como adventista creo en el don de profecía que se manifestó en Elena White, y es por eso que la mencionamos tanto en el vídeo Salid de las ciudades. Nos dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 4:11, Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Es decir, que el Espíritu Santo levantaba en la iglesia apóstoles, profetas, maestros. ¿Y por qué levantaba profetas? Para que hablara Dios por medio de los profetas y les diera indicaciones concretas, les diera instrucciones que eran de parte de Dios. Esto no es muy habitual en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero el don de profecía sigue estando vigente. Y dice Efesios 4 que el don de profecía es para edificar a la iglesia. Entonces, en este caso, citamos a Ellen White porque entendemos que gracias a su inspiración estamos siendo aconsejados por el cielo. También en 1 de Juan 4:1 se dice claramente, 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, dice, no creáis a todo espíritu, probadlos, porque han venido falsos profetas, pero vendrán de verdaderos, por eso hay que probarlos. Si no tuvieran que venir más profetas en el futuro, ya no habría dicho probadlos, habría dicho, no creáis a ningún profeta, porque no vendrá ninguno. Pero al contrario, como sí va a enviar Dios nuevos profetas, dice la palabra de Dios, probadlos porque han venido de falsos, cuidado, probadlos. Es decir, la Biblia sí que nos dice que hay un don de profecía y que Dios enviará profetas que nos ayudarán con buenas instrucciones. Para los adventistas, ese es el caso de Elena White. Es por eso que la citamos mucho en ese vídeo. Este vídeo también está pensado para prepararnos, porque nosotros como adventistas pensamos que estamos en el tiempo del fin. Y entonces va a ser más fácil y más libertad viviendo en el campo que viviendo en la ciudad. Pero hay algunos que no piensan lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario. El nombre de la persona es El Atalaya. Dice, los adventistas esperan la gran tribulación. La Iglesia de Cristo espera el arrebatamiento. Te quiero leer también otro más. Se llama Cruis. Se debe huir hacia el campo cuando Jerusalén esté rodeada por sus enemigos. En este momento, Jerusalén no está en esta situación. Además, muchos esperamos el arrebatamiento. Orad para que Dios nos halle dignos ante sus ojos. Bueno, el tema del rapto es una doctrina extrabíblica, ¿verdad?, que está muy en boga, muy de moda, muy aceptada en el mundo evangélico, pero que sería tema de otro estudio. Yo animo a los que nos ven que busquen en YouTube o en Google, que busquen información acerca del rapto en la Biblia, si el rapto es bíblico y por qué es o no es bíblico, para investigar este tema. No podemos tomar ese tiempo ahora. Simplemente mencionar que, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 13, por ejemplo, se dice que uno de los ancianos
señaló a los que estaban vestidos con ropas blancas. Y dice el versículo 14, pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Dice el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Es decir, esas personas han conseguido salir de la gran tribulación. Son salvados, llevan vestiduras blancas y ya están en el cielo. Y han conseguido atravesar la gran tribulación, es decir, no han sido raptados para evitarla, sino que han tenido que atravesarla y en ella han lavado sus ropas y las han hecho blancas, ¿no? Han pasado esa prueba. Esto nos dice que la iglesia verdadera no es raptada para evitar la crisis, sino que va a tener que atravesarla y purificarse en ella. También, por ejemplo, tengo aquí el texto de Mateo 24, 21 y 22, donde se dice, y aquí es en palabras de Jesús, Mateo 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es decir, está diciéndoles que Dios, viendo que sus hijos salvados están en medio de esa gran tribulación como nunca ha habido, Dios tiene que acortarla para ayudarles a que la pasen, a que la superen. No han sido salvados mediante un rapto, sino que están sufriendo angustia en esa gran tribulación. Por lo tanto, la Biblia nos dice que el rapto no nos va a evitar la crisis final, sino que vamos a tener que pasarla con el poder de Dios a nuestro lado. Es por eso que es un buen consejo abandonar las grandes ciudades y seguir estos consejos de Dios para afrontar esta crisis en el campo, donde una mayor independencia con los recursos favorece la libertad de conciencia, favorece la independencia en tu fe, en asuntos de fe. Otros comentarios, Juan, y ya esto para finalizar, nos preguntan o nos comentan si salir de las ciudades no nos va a salvar, que obviamente solamente por salir de la ciudad al campo no nos va a salvar, o si pensamos que vamos a estar también a salvo de la crisis que vaya a venir, porque puede haber pues saqueos y también cosas terribles en el campo, en todas partes. Sí, es verdad, ha habido cientos de comentarios hablando de esto, de qué nos va a servir, etcétera. Pero aunque no se utilice la bomba de pulso magnético, simplemente una catástrofe que corte la electricidad, pues una ciudad en el suministro eléctrico te puedes encontrar que tú vives en el piso 14 de un moderno edificio donde no funciona el ascensor y vives en el piso 14, no tienes calefacción, ni teléfono, ni internet, y cuando vas a poner el fogón eléctrico de la cocina no puedes cocinar y te vas a encontrar como un cavernícola en una cueva del piso 14 donde tienes que arreglar una mochila cada vez que quieras bajar a unas calles inseguras, llenas de vandalismo. Es decir, una ciudad se puede transformar en un infierno. Esto es cuestión de tiempo, no porque lo diga Ellen White, sino porque lo dice mucha gente que son expertos en el tema. Entonces nuestro mundo está cambiando. Si a eso le añadimos los confinamientos por infecciones, por virus, por enfermedades, es mucho el riesgo que hay ahora de criar a tus hijos en una gran ciudad. Es mucho mejor pensar en tu familia, mirar por ellos y planear tu vida en el campo. Por otro lado, al hablar Jesús en la Biblia nos dice que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Está en Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron hasta que llegó la catástrofe, ¿verdad? Y entonces ya era tarde. La verdad es que Dios les estaba advirtiendo. ¿Y cómo? ¿Mediante la Biblia? No, porque lo que hizo Dios fue levantar el don de profecía en un señor que se llamaba Noé, ¿de acuerdo? Y dar un mensaje nuevo que a muchos les parecía una locura. Como los días de Noé,
así son los días de hoy, cuando el Hijo del Hombre tiene que venir. También se levanta el don de profecía, que hoy se llama Elena White, y está diciendo cosas que a muchos les parecen locura, pero que tienen mucho sentido común. Es decir, tal como dice la Biblia, como en los días de Noé, hoy podemos escuchar al don de profecía que tiene mensajes para nosotros y que tienen mucho sentido común, que son para nuestro bien. Pero entonces nuestra salvación depende de salir de las ciudades al campo. ¿No sería una cuestión de fe y del poder de la salvación en Cristo? Efectivamente, ahí está la clave. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Tú crees que Noé construyó el arca para salvarse de sus pecados? No, Noé se salvó de sus pecados gracias al perdón de Jesús, igual que tú y yo. Pero además, Dios le mandó construir un arca para salvarse físicamente, pero para salvarse espiritualmente tenía el perdón de Jesús que pagaba por sus pecados. Nosotros hacemos lo mismo. También, para salvarnos espiritualmente, tenemos el perdón de Jesús, la gracia. Pero el don de profecía nos dice que para salvarnos físicamente, que nos vayamos a vivir al campo. ¿Por qué? Pues porque igual que Dios salvó a Noé por un milagro, porque Noé se había metido en el sitio correcto, también Dios promete salvar a su pueblo por milagro y que se meta en el sitio correcto, que según nos dice es salir de las ciudades y vivir en el campo, vivir en la zona rural. Sabemos que el arca de Noé no resistió el diluvio porque Noé era muy buen ingeniero naval. No, fue un milagro. Pero Noé tuvo que obedecer, tuvo que hacer su parte y obedecer. Y como en los días de Noé, así son los días de hoy. Tú debes hoy obedecer para ponerte en un lugar donde puedas reclamar las promesas de Dios, los milagros de Dios. Es verdad que viviendo en el campo podemos recibir los ataques hasta del propio vecino y podemos recibir persecución y puede pasar de todo. Es cierto, pero si yo me pongo donde Dios me ha dicho, yo puedo reclamar entonces sus promesas. Siempre he pensado eso, que vendría la gente de las ciudades como una marabunta a comerse todo lo que tenemos en el campo. Pero en esta pandemia hemos aprendido que hay confinamiento sanitario, ¿verdad? Y en este confinamiento sanitario, la policía, incluso el ejército, no permiten que la gente salga de las ciudades. Este será el problema. Mientras que la gente estará en el campo viviendo de una forma, podríamos decir, más feliz y más segura, más sostenible. Es un consejo sabio el que da Ellen White y los sociólogos. Nuestra fe está en Dios. Sí. ¿Tú crees que Noé puso su fe en el barco? Pues claro que no. Noé puso su fe en Dios y por eso construyó el barco a pesar de que se burlaran de él. Pues nosotros no ponemos nuestra fe en irnos a vivir al campo, ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra. Y es por eso que nos vamos a vivir al campo. Muchas gracias, Juan, por esas respuestas que yo creo que han ido al punto. Yo quisiera terminar porque hemos recibido durante todo este tiempo unos mensajes también maravillosos de gente que escuchando tu vídeo ha sentido que o bien lo estaba haciendo, que ya lo estaba haciendo bien porque tenían esa sensación de que necesitaban salir de la ciudad pues por sus hijos, porque estuvieran más seguros o por muchas circunstancias, y han sentido que ellos estaban en el camino correcto, y otras personas que a lo mejor sin darse cuenta de cómo era su vida, pues ahora han despertado y han dicho pues es el momento, ¿no? Y quisiera leer un comentario. Este mensaje viene de un poder divino, pues nuestro Señor Jesucristo lo dijo y en muy poco tiempo tendremos que hacerlo. Muchas gracias por tan bello mensaje. Dios les bendiga grandemente por anunciar este mensaje en los tiempos del fin. Leonardo Vergara Blanco, desde Galicia, España.
Así que muchas gracias, Leonardo, por este mensaje. Hay muchas otras personas que nos han escrito dándonos las gracias. Si tienes cualquier otra duda que no hemos podido contestar en este vídeo, escríbenos y te contestaremos con mucha alegría a través de YouTube, o si quieres contactarnos personalmente, pues también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, que es contacto@logostv.es. Bienvenidos a Elmshaven. Esta casa fue construida en 1885 por un hombre muy rico, como su casa de vacaciones. La hermana White la compró en 1900. Vivió allí los últimos 15 años de su vida. Cuando se mudó a Elmshaven, había recién regresado a los Estados Unidos después de pasar 9 años en Australia. La propiedad tenía 70 acres, 2.000 árboles de ciruela, un cobertizo equipado para secar las ciruelas, un huerto con una variedad de árboles frutales y un viñedo con varios tipos de uva. Había un establo con 4 carruajes y un carro. Tenía herramientas, caballos, una vaca y gallinas. También había una casita para el agricultor. La casa estaba amueblada completamente con ropa blanca, platos y vajilla. Tenemos más de 7,000 visitas por año en Elmshaven. Vienen de muchos países y de todas partes de los Estados Unidos. El hogar es original. Los azulejos fueron importados de Francia. Los libros en el estante sobre la chimenea representan la obra a la que dedicó su vida. Muchos de sus libros han sido traducidos y publicados en 140 idiomas. Por eso tenemos la placa en el pórtico que reconoce la casa como monumento histórico nacional. La hermana White fue viuda por 34 años y aquí queremos que conozcan a los miembros de su familia que vivían cerca. La señora White está en el medio. Tenía 85 años cuando esta foto fue tomada, 2 años antes de su muerte. En el medio, a la derecha extrema, está su hijo William Clarence, a quien sus familiares llamaban Willie. Era pastor, un hombre muy respetado. A su lado está su esposa May, y están rodeados por los nietos y bisnietos de la señora White. Durante su vida escribió más de 100,000 páginas como estas. Bajo la dirección de Dios, por medio de su mensajero, varias propiedades fueron compradas para ser usadas como sanatorios en el principio del siglo XX. Hoy en día son hospitales y centros médicos. En 1878, el sanatorio de Santa Elena, el retiro rural de salud, fue abierto. La hermana White tuvo una importante influencia en la dirección de los primeros años. Otros sanatorios de estos años fueron Paradise Valley, cerca de San Diego, Glendale, cerca de Los Ángeles, y Loma Linda. El Hospital White Memorial se abrió el año en que falleció la hermana White. Ella también aprobó la adquisición de Pacific Union College, no muy lejos de Elmshaven. En el año después de la muerte de la hermana White, Elmshaven fue vendido, como había pedido ella. Había prometido dar dinero para fundar sanatorios y la universidad en California, y el dinero de la venta fue usado para cumplir sus promesas. En el año de 1927, el hermano C.T. Everson y su esposa compraron la casa porque querían que fuera conservada para la iglesia. Hasta pudieron encontrar algunos de los muebles originales. Fue ahí cuando abrieron la casa por primera vez para visitas. Cuando se murieron los Everson, dejaron la propiedad a la Conferencia de la Unión del Pacífico de la Iglesia Adventista y hoy sigue a su cargo. En la sala de espera, la hermana White daba consejos a los líderes de la iglesia. Recibía visitas y hacía cultos 2 veces por día. Cuando había culto, la hermana White seleccionaba un himno, leía un pasaje de la Biblia y alguien ofrecía una oración.
Los cultos duraban solo 10 minutos. Para recibir el sábado, la familia de Willie, las familias de los que trabajaban en la propiedad y las visitas se reunían en esta sala. Había una historia para los niños, y si la hermana White había recibido esa semana una carta de algún misionero de alguna tierra lejana, les leía partes de la carta a los presentes. Después de haber leído la Biblia, comenzaban a cantar. Cantaban los cantos sabáticos favoritos de cada uno, y luego cada uno de los presentes oraba, incluso los más pequeños. La chimenea es original. Los azulejos fueron importados de Inglaterra. Encima del estante sobre la chimenea están los libros publicados durante los años que la hermana White vivió aquí. Hay 9 libros. Esto es increíble cuando uno se da cuenta que ya tenía 72 años cuando vino a vivir aquí. El reloj encima del órgano pertenecía al hermano Uriah Smith y fue regalado a la hermana White por la viuda de Smith. El reloj fue hecho en 1880 y aún hoy sigue dando bien la hora. En el comedor, las sillas son originales, igual como el armario detrás de la mesa. Blue Willow, el diseño en la porcelana, todavía se fabrica hoy. La mesa original era mucho más grande, tenía capacidad para 15 personas, práctico para la cantidad de visitas durante la hora de comer que disfrutaban la comida vegetariana de la granja de la hermana White. En el extremo del comedor se puede ver una heladera como la que fue usada por ella. Un hombre traía su carreta 2 veces por semana, repartía un trozo de hielo de 40 libras. Este teléfono con manivela es como la que ella usaba. Su número de teléfono era 63. Al entrar a la cocina, uno pasa el lugar a la izquierda donde se lavaba y se guardaba la loza. A la derecha hay una despensa donde mucha de la comida era preparada. Gracias al depósito detrás de la casa, con capacidad para 3,000 galones, había agua corriente. El horno de la leña en la cocina era usado para cocinar y para el calor. La tabla de planchar estaba en la cocina para que la plancha pudiera ser calentada en la estufa. Se usaba a menudo esta olla, la cocina sin fuego. 2 piedras redondas y planas eran calentadas en la estufa y puestas con la comida caliente en la olla, y el calor de las piedras cocinaba la comida. Esto aseguraba que hubiera comida caliente para el sábado. No se cocinaba en la casa el sábado. La habitación anexa a la cocina es donde se lavaban las ollas y donde se preparaban las verduras de la huerta. Subamos las escaleras a su sala de escribir. Sus nietos llamaban a esta la escalera secreta. Subían silenciosamente a la escalera y espiaban para ver qué hacía la abuela. Desde la ventana, en lo alto de la escalera, se puede ver el hospital y centro médico de Santa Elena. La hermana White mandó construir esta habitación en la casa. Se puede ver que tenía un rincón luminoso donde podía escribir. La tabla para escribir encima de la silla era la suya. Se levantaba a las 3 o a las 4 de la mañana, aún más temprano, si había tenido una visión o si un ángel la había despertado. Venía por el pasillo desde su cuarto, encendía la lámpara grande, revolvía el fuego y se sentaba en esta mecedora para empezar su día de escribir. Usaba esta tabla de escribir cuando viajaba. Debido a que se levantaba tan temprano, le gustaba ir de paseo en carreta más tarde en el día. Esta es una foto de la hermana White y Sarah McIntyre. Sarah estuvo con la hermana White por 30 años y la llamaba madre. Mientras andaba en la carreta, pasaban por las granjas y visitaban con los vecinos. Ella conocía a gente muy lejos de su casa. Siempre traía folletos cristianos consigo. Si era el tiempo de la cosecha, traía canastas de comida para compartir con la gente. Al andar por el pasillo, podemos ver fotos de los fundadores y pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el cuarto de enfrente está la máquina de coser de la hermana White. Es de marca Singer
y tiene la fecha de 1887. Ella cosía y remendaba su propia ropa. Todos los muebles en este cuarto fueron incluidos en la adquisición de la casa. Este cuarto era de una de las 3 mujeres que vivían en la casa con la hermana White. El cuarto, al otro lado del pasillo, estaba amueblado como este. James y Ellen White tenían 4 hijos. Henry el mayor, que se murió de neumonía a los 16 años. James Edson, Willie y Herbert, el último, el cual se murió en su infancia. James Edson y Willie se casaron 2 veces. Los 2 fueron enviudados y se casaron de nuevo. Edson no tenía hijos de ninguno de sus matrimonios, entonces todos los descendientes de la hermana White vienen de los matrimonios de Willie. Sabemos que hay más de 100 descendientes vivos hoy. Estas son fotos sacadas en las reuniones familiares de la familia White. La máquina de escribir de marca Underwood pertenecía al hermano C.C. Chrysler, el secretario de la hermana White, y era usada en la oficina, en el edificio detrás de la casa. Edson era el hijo mayor de las fotos de la familia. Él también se hizo pastor. Creía que Dios lo estaba llamando a trabajar entre la raza morena en el sur. Esto fue unos 30 años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La gente no quería ayudarles, pero su madre decía, esta gente también necesita el Evangelio. Edson recaudó el dinero para el barco Morningstar y ayudó a construirlo en Allegan, Michigan. El barco atravesó el lago Michigan, bajó por el río Mississippi y subió por los ríos grandes en el sur. Edson estableció muchas escuelas e iglesias en el sur de nuestro país. También fundó la Asociación Editorial del Sur en Nashville y un instituto profesional en Huntsville, Alabama, lo cual se convirtió en Oakwood College de Estudios Superiores y ahora es la Universidad de Oakwood. Esta es la habitación de la hermana White. Es maravilloso saber que ángeles han estado aquí. En total, la hermana White tuvo más de 2000 visiones, muchas antes de venir acá, algunas aquí y otras en el salón de escribir. Dijo que siempre era el mismo ángel que le traía mensajes del Señor. Nunca le dio nombre. La foto en la pared es de Elena y su melliza Elizabeth. La familia le llamaba Lizzie. Había otros 6 hijos en la familia Harmon, todos mayores que las mellizas. Era una familia bien cristiana, líderes en la iglesia metodista en Portland, Maine. Escucharon las predicaciones de William Miller, y como miles de otros esperaban que Jesús regresara el 22 de octubre de 1844. Como miles de otros fueron chasqueados. Como otros volvieron a la Biblia. Y Elena tuvo su primera visión solamente 6 semanas después del gran chasco. Fue una semana después de que Elena había cumplido 17 años y estaba enferma de tuberculosis. Los padres de Elena, un hermano y 2 hermanas, se convirtieron al adventismo, pero su hermana melliza nunca permitió que el Señor entrara en su vida. La foto linda en la pared es de Elena y James. En el tocador hay fotos de Willie y Edson. La otra foto es del hermano S.N. Haskell, el cual era el director de la Pacific Press, la casa editorial. Mientras caminaba por el pasillo, el sábado 13 de febrero de 1915, entró a la sala de escribir y se cayó. Se había roto una cadera. Los cirujanos no hacían cirugía para recambio de cadera en esos días. Lo único que podían hacer es aliviar el dolor lo más posible. Una cama fue traída del sanatorio, ahora el Hospital de Santa Elena, y fue cuidada aquí con mucho amor. Dijo que Dios le había salvado de mucho dolor y estaba en paz. Entró en estado de coma una semana antes de su muerte. A su hijo Willie le dijo, yo sé en quién he creído.
La tarde de su muerte, la familia se reunió alrededor de su cama y cantó uno de sus himnos favoritos. Hay una tierra más bella que el día, y por la fe la vemos a la distancia. Se murió aquí el viernes 16 de julio de 1915. Sarah McIntyre paró el reloj a las 3:40, la hora de su muerte. Hubo 3 funerales para ella, el primero en el jardín delantero. Muchas de las personas con quienes ella se había hecho amiga asistieron a ese servicio. Era conocida en esa zona como la mujer pequeña, con el pelo blanco, vestida de negro, quien hablaba con tanto amor de Jesús. La Conferencia de California estaba dirigiendo una reunión de campamento en Richmond en esos días. Pidieron tener un servicio allí. Desde allí el ataúd fue puesto en un tren viajando al este. El servicio final tomó lugar en Battle Creek, Michigan, donde está enterrada con su marido, con sus 4 hijos enterrados alrededor de ellos. Nuestra oración es que usted haya sido bendecido y, como Elena, desee ser uno de los hijos de Dios y que muy pronto todos estemos en el cielo. Amén. Le invitamos a visitar Elms Heaven muy pronto otra vez. Estamos abiertos cada día del año, menos el Día de Acción de Gracia y Navidad. El número de teléfono es área 707-963-9039. Las horas de visita son de domingo a jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El viernes cerramos a la 1 y el sábado las horas son de las 2 de la tarde hasta las 6. Hola mi querido hermano, mi apreciado amigo, es un placer para este servidor volver a estar aquí compartiendo la palabra de Dios contigo. Quiero saludarte, enviarte un abrazo fraternal desde aquí, desde la ciudad de Mérida, del país de Venezuela. Para mí es un placer y estoy muy profundamente agradecido con todos ustedes que se han suscrito a este ministerio, a este canal de predicación. Quiero saludar especialmente a todos esos hermanos que nos escriben en sus comentarios de México, del país de Guatemala, de Puerto Rico, de aquí mismo del país de Venezuela, del país de Colombia. Tenemos gente que nos ha escrito también de Puerto Rico, de República Dominicana, de Belice. Han comentado cosas maravillosas acerca de Dios y de este ministerio, y eso es lindo, eso me tiene con sumo gozo, así que quiero agradecerles profundamente. Sé que todo esto es obra de Dios. Todo esto va creciendo únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Así que bueno, quiero invitarte a ti, mi querido hermano y amigo, si es la primera vez que estás con nosotros, por favor suscríbete a este canal, comparte, activa la campanita de notificaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando este servidor monte un video o un estudio nuevo, te llegue la notificación y tú puedas instruirte, puedas alimentarte espiritualmente. ¿Está bien? Qué bueno, qué gozo siento de que el tema que vimos, el tema pasado de las leyes dominicales, fue de gran bendición para muchas personas, lo hicieron saber, y quiero invitarte a que me comentes allí en la cajita de comentarios de dónde nos estás viendo. Salúdame, déjame saber tu petición de oración para orar por ti. Quiero que sepan, mis hermanos, que estamos orando por todas las peticiones y estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para poder responder todos los comentarios que están allí, porque lleva tiempo, es un trabajo, pero hacemos el esfuerzo con mucho amor para ustedes, para estar en sintonía y en una conexión especial. ¿Está bien? Antes de comenzar, quiero que por favor oremos como siempre lo hacemos aquí en Veracidad Adventista. ¿Para qué oramos? Para que sea Dios quien hable y no sea un siervo humano, que no sea Israel Sierra, ¿verdad? Y que toda la dirección la tenga el cielo. Así que acompáñame allí donde estás y vamos a orar. Querido Dios, bondadoso Padre, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por permitir que este ministerio esté creciendo, esté llegando a muchas almas y a muchos corazones, Señor. Queremos pedirte tu instrucción, que seas tú que nos enseñes por medio de tu palabra, que seas tú hablando por medio de este servidor, Señor. Que aquí se hable palabra de Dios y no de hombre. Te lo rogamos y gracias por tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, mi querido hermano y amigo, sé que estás aquí conmigo porque te llamó la atención el video, ¿verdad? Llegó la hora de salir de las ciudades. Es lo que pensamos de acuerdo al estudio que hemos hecho. Tú te vas a dar cuenta un poco más adelante. Y quiero invitarte, escucha esto. Aunque este tema es demasiado largo, tiene mucha tela que cortar, no lo pudimos cubrir en un solo video. Así que te invito a que si tú tienes alguna duda de cómo debe ser la salida al campo, escríbela en los comentarios, porque pienso hacer otro video para hacer preguntas y respuestas o para responder todas las inquietudes que ustedes tengan en el nombre de Cristo. ¿Está bien? Yo sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas incógnitas, así que coméntala allí cuál es tu duda para yo tomar nota, preparar un buen tema nutrido para que podamos responder todas las preguntas en el nombre de Cristo. Llegó la hora de salir de las ciudades, mis queridos hermanos, y quiero decirles a ustedes que no es el plan de Dios, nunca ha sido el plan de Dios que nosotros como cristianos, como pueblo de Él, vivamos en las ciudades. Nunca ha sido el plan de Dios, incluso desde el Génesis lo podemos ver. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis capítulo 2, en el verso 15, nos muestra una señal muy clara, ¿no? En ese texto. Y quiero que la leamos porque es importante. Vamos a ir a tratar de desglosar lo mayor posible en este video para que puedan quedar aclaradas, ¿no? Muchas cosas. Génesis capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Si tú te das cuenta, como ya dije, no es la voluntad de Dios ni nunca fue que el hombre viviera en ciudades. Y aquí lo vemos demostrado. ¿Por qué tú crees que Dios puso al hombre en el jardín del Edén o en un huerto? Sencillamente porque Dios, a través de su creación, expresa todo el amor que siente hacia nosotros. Nosotros viviendo en el jardín del Edén, o Adán y Eva viviendo en el jardín del Edén, podían darse cuenta y disfrutar de la maravillosa creación de Dios. Ahí veían ellos toda la expresión del amor de Dios hacia ellos y hacia su creación y hacia el ser humano. Lastimosamente, después de la caída del pecado, de la caída del hombre, ¿verdad?, el hombre tuvo que vivir en ciudades, pero no fue la voluntad de Dios. Dios no quería eso. Por eso cuando tú lees la Biblia a través del tiempo, Dios siempre hace un llamado especial a su pueblo a salir de las ciudades. ¿Por qué? Por muchas razones. Tú puedes ver el ejemplo, por ejemplo, de Enoc. Enoc caminó con Dios, pero Enoc no vivía en ciudades, porque estaban contaminadas. Antes del diluvio, las ciudades estaban perversas, llenas de homosexualidad, llenas de lujuria, de libertinaje, ¿verdad? Y Lot, como quería tener una comunión especial con Dios, Enoc, como quería tener una comunión especial con Dios, sencillamente no quiso vivir en ciudades, por eso vivía en el campo, donde pudiera tener él una conexión más íntima con su Creador. Ese es el plan de Dios. Voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía, pero antes de leerla quiero aclarar algo muy importante, mis queridos hermanos. Aquí en Veracidad Adventista creemos fielmente, escuche esto, creemos fielmente que Elena G. de White fue la profetisa que levantó el Señor para este tiempo. Creemos fielmente eso. Si usted es adventista y no cree eso, pues sencillamente va a ser conducido a la apostasía, porque así lo dice la palabra de Dios. El rechazo a los testimonios conduce a la apostasía. En este estudio, como en el pasado, vamos a usar mucho espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque nos amplía el conocimiento y nos ayuda a entender un poco más lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Así que vamos a leer bastante espíritu de profecía, bastante Biblia, y en el nombre de Cristo vamos a entender este poderoso mensaje. De la ciudad al campo, está en el libro de la ciudad al campo, página 7. Mira lo que dice: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confiados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres en medio de las bellezas naturales, visuales y de sonidos, de las cuales desea que nos deleitemos el día de hoy.
Dios quiere que nosotros también nos deleitemos en la naturaleza, donde hay flores, donde hay plantas, donde hay ríos, donde hay animales, naturaleza. ¿Por qué? Porque allí sencillamente podemos alimentarnos, podemos aprender de cada detalle, de cada obra de la creación de Dios. Amén. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, es decir, mientras más vivamos conforme a la voluntad de Dios, en cuanto a este plan original que era vivir en el huerto del Edén, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la salud de la mente y la salud del alma. Así dice esta cita y es muy importante apreciarla y entenderla. Eventos de los últimos días, página 98, dice lo siguiente: salid de las ciudades tan pronto como sea posible. El libro de eventos de los últimos días fue publicado en 1992, pero todos estos escritos fueron... todos estos manuscritos se realizaron hace más de 100 años y el consejo para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista desde ese tiempo ha sido: salgan de las ciudades. Mira lo que dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y de pureza. Qué hermosa es una flor, ¿verdad? Pero cuán sencilla es y cuán pura es. Dice la sierva del Señor que nuestros hijos pueden aprender estas valiosas lecciones que seguramente nos servirán para ir al reino de los cielos. La cita sigue diciendo: mi mensaje en este tiempo es... ¿En qué tiempo? En el tiempo donde nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace 100 años, hace más de 100 años. Mi mensaje para este tiempo es: salid de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Esa es la voluntad de Dios y ese es el llamado y la instrucción para el pueblo adventista. Una mirada al San Francisco de hoy, dice la sierva del Señor en aquel momento, hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándonos la necesidad de salir de las ciudades. Ahora, es importante entender que el llamado de Dios siempre ha sido a salir de las ciudades. No es nuevo, ni queda para el futuro el llamado de Dios para salir de las ciudades. Nosotros, como adventistas del séptimo día, como organización, tenemos en general un pensamiento bíblico, claro que sí. Tenemos una señal que nos indica cuándo es la hora de salir de las ciudades. Pero cuando tú te pones a estudiar esta señal, no es la oportunidad de salir de las ciudades, es la última. Escuche bien, no es que allí vamos a comenzar a hacer planes para salir de las ciudades, no, es la última oportunidad que tiene el pueblo de Dios para abandonar las ciudades e ir al campo a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 24 en el versículo 15. Vamos a leer Mateo 24 capítulo 15, versículo 15. Aquí Mateo 24 está hablando en el contexto, ¿verdad?, del Sermón del Monte. Aquí el Señor está dando las señales antes del fin y estas señales tienen doble cumplimiento. Usted y yo sabemos eso, ¿verdad? Se cumplió con la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir nuevamente y se está cumpliendo para el tiempo del fin, para antes de que Cristo venga, ciertamente, ¿verdad? Así que San Mateo 24:15 nos da una señal clave y nos muestra que es la última oportunidad de salir de las ciudades. Leamos. Mira lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea salgan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el versículo 20 dice lo siguiente: orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos viendo un contexto también que está hablando de la gran tribulación. Quiere decir que cuando comience esa gran tribulación, la última oportunidad que vamos a tener es cuando veamos una señal. ¿Cuál es la señal? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Nos manda a leer Daniel y vamos a ver qué dice en Daniel 9:27 para descubrir una cosa. ¿Qué cosa es la abominación desoladora?
¿qué es la abominación desoladora? Daniel 9:27 y otras citas que vamos a leer ahorita en un momento nos muestran claramente qué es la abominación desoladora, para aquel tiempo que se cumplió, y qué es la abominación desoladora para el tiempo en que va a venir. Daniel 9:27, vamos a leer desde el versículo 26. En aquel momento Jesús, en estas palabras, invita a que el pueblo lea las palabras de Daniel, la profecía de Daniel, porque Daniel predice que el templo iba a ser sitiado e iba a ser destruido. Fíjate esto, mira lo que dice el versículo 26. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. El versículo 27 que quiero que le prestemos atención. Por otra semana más conformará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ¿de quién está hablando aquí Daniel? ¿Quién es el desolador? ¿Quién fue el que desoló? ¿Qué es la abominación? Primero, para los cristianos, abominación era algo que estaba en un lugar incorrecto o que tenía una idea falsa, una doctrina falsa acerca de algo religioso. Eso era abominación, era abominable. Que alguien fuera en contra de la Escritura o que alguien fuera en contra de Dios para plantear algo religioso. Eso era algo abominable para los judíos. Ahora, ¿quién era el desolador? ¿Quién fue el desolador? El que desoló a Jerusalén. El poder romano, ¿verdad que sí? Y aquí en Lucas lo vemos un poco claro. Mira, Lucas capítulo 21, en el versículo 20, nos dice algo muy interesante. Ya sabemos que la profecía se cumplió, la profecía de Daniel se cumplió con el poder romano. Así que la abominación que eran ellos, que daban algo religioso, pero era espurio, era mentiroso, era en contra de la voluntad de Dios, ellos sembraron esa abominación y aparte desolaron al pueblo de Dios, desolaron a la ciudad de Jerusalén. Esta fue la abominación desoladora de aquel momento, los romanos. Mira lo que dice Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, habla con otras palabras, cuando veáis la abominación desoladora, ya sabes que es momento de salir de las ciudades. Y aquí dice, cuando veáis la ciudad sitiada por ejércitos, sabes que ha llegado el momento de abandonar las ciudades. Entonces los que estén en Judea salgan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad. Eso dice Lucas capítulo 21 versículo 20. Es importante, ¿de qué ejércitos está hablando aquí Lucas? Del ejército romano. Ahora, como este capítulo tiene doble cumplimiento, ¿verdad? Es una tipología también, ¿verdad? Lo que fue es lo mismo que será. Ahora fíjate esto, escucha esto. Si nosotros nos ponemos a analizar la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Vemos que una de las partes es el poder romano, ¿verdad? Pero es Roma imperial, que era el que estaba en este momento. Pero al final del tiempo, el último poder que está allí mezclado de barro con hierro, ¿verdad? Es Roma papal. Ese tema usted y yo de pronto lo hemos estudiado muchas veces. Si no lo conoces, pues vamos a estudiar el tema de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Para que tú puedas entender. Y te voy a enseñar la imagen a continuación. Allí en pantalla tú estás viendo la imagen, ¿verdad? Y es importante que veas allí cómo se señalan cada uno de los poderes que está señalado por cada metal precioso, ¿verdad? Ahora fíjate una cosa. En aquel momento del sitio de Jerusalén, ¿verdad? Era el poder romano como imperio. Ahora, la abominación desoladora que va a existir antes de que Cristo venga es el poder romano, pero no como imperio, sino como papado. El Roma papal se le llama, Roma papal. ¿Está bien? Esa es la abominación desoladora. Ahora, Marcos 13, en el versículo 14, dice una declaración importante para entender esto. Mira esta declaración importante que hace Marcos aquí, en el capítulo 13 y en el versículo 14. Mira lo que dice, Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea salgan a los montes.
¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Dónde tenía que estar la abominación desoladora en aquel momento de la destrucción de Jerusalén? Era en el poder político. No tenía nada que hacer allí en la ciudad santa de Dios, ¿verdad? Ni no tenía nada que hacer con las cosas santas de Dios. Ahora mírese una cosa. Cuando el poder político, el poder papal, el poder romano de Roma papal esté allí en la cumbre, bajo el nuevo orden mundial, y él sea el presidente del mundo y sea la religión mundial, entonces allí vamos a ver el gran cumplimiento de esta profecía para el tiempo del fin. Porque la abominación desoladora representada por Roma papal va a estar donde no debe estar. ¿Dónde tiene que estar? Porque va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Es decir, se va a parar en un lugar como si fuera Dios y esa persona no es Dios. Entonces, allí es donde vamos a ver el cumplimiento y va a dictar una ley dominical que va a obligar a todas las personas a adorar un día falso y espurio. Allí llega el momento de la desolación, que la abominación va a desolar. ¿A quién va a desolar? Al pueblo de Dios. Ya estudiamos en el video pasado, ¿verdad?, que íbamos a sufrir persecución a causa del día de reposo de Dios. Por eso esa abominación, cuando esté en el lugar donde no debe estar, es decir, cuando se una con los Estados Unidos y tenga poder político y poder religioso y su herida termine de sanarse, entonces allí veremos el cumplimiento de esta profecía. Los que estén en las ciudades, ¿dónde tienen que salir? Corran a los montes, al campo, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante aquí, mi hermano. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque nosotros como organización decimos siempre que este es el llamado a salir de las ciudades. No, señor, usted está dándose cuenta que en el momento de que el sitio de Jerusalén, si usted lee bien allí, se va a dar cuenta de que hubo una ventanita muy chiquitica, muy pequeñita, donde muchos salieron corriendo y pudieron salvarse. Pero si usted lee las escrituras y comentarios bíblicos e historiadores, dicen que muchas personas se perdieron, muchas personas se murieron, más de 3.000 cristianos murieron. Ahora, los que obedecieron a Dios y fueron fieles salieron de la ciudad. Los que estudiaron Daniel, el que lee entienda, estudiaron esa profecía y dijeron, oye, si esto va a suceder, hay que hacer caso. Cuando vieron la señal, entonces pudieron salir. Pero esa fue la última oportunidad que les brindó Dios. Ahora yo te pregunto algo. Cuando se instalen las leyes dominicales, serán en pasos. Ya lo vimos, ¿verdad? En el video pasado. Serán en etapas. Pero no quiere decir que esas etapas duren mucho tiempo. No quiere decir que en esas etapas haya mucha oportunidad. Fíjate una cosa. ¿Cuánto tiempo tarda para vender una casa? Hay gente que tiene 1 año, 2 años vendiendo una casa. Ahora, si tú no tienes los recursos, ¿cómo vas a salir al campo? Tienes una casa y quieres venderla para comprar una casa en el campo. Lleva tiempo, hay que hacer una provisión. Pregunto, ¿sabes tú de agricultura? ¿Sabes tú cómo se maneja el campo? ¿Sabes tú cómo funciona un tomate? ¿Cómo funciona una lechuga? ¿Cómo funciona un árbol de aguacates para que dé aguacates correctamente? Es interesante saber todo esto. Por eso la planificación debe ser de antemano. ¿Por qué? Porque si tú esperas las leyes dominicales, difícilmente te va a dar tiempo a salir de la ciudad. Esa va a ser la última oportunidad que vas a tener. Si no sales allí, pues vas a estar perdido, porque no estás obedeciendo la ley de Dios. No estás obedeciendo el mandato de Dios y el consejo divino, que es salir de las ciudades. Una planta no crece en 2 días. Un árbol no crece en 3 días, en 1 mes. Creo que, si no estoy mal, la semilla más rápida dura por ahí 2-3 meses, 3 meses. Entonces fíjate que es una preparación de antemano. Es importante conocer estos temas, mis queridos hermanos, porque ha llegado la hora de salir de las ciudades. El tiempo se está cumpliendo, las profecías se están dando. ¿Y nosotros qué estamos esperando para salir de las ciudades? Estamos muy acomodados en estas ciudades, estamos perdiendo a nuestros hijos. ¿Sabes por qué Dios quiere que nosotros salgamos de las ciudades? Para que no nos contaminemos con todas las cosas que estamos viendo, para que no recibamos los desastres naturales, para que podamos tener un refugio en Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos anima y nos motiva a que nosotros podamos salir de las ciudades. El día es hoy, mi querido hermano. Haga su provisión. Sé que hay muchas dudas, como vuelvo y repito, pero colóquelas allí en su comentario y en el nombre de Cristo vamos a responderlas, para que así podamos tener un concepto claro, consejos claros de cómo debe ser la salida de las ciudades al campo. ¿Está bien? Voy a leer una cita que está en el libro de Maranata, El Señor Viene, página 137. Mira lo que dice.
No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo, o sea, la ley dominical. Muy pronto vendrá. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes y sus falsas pretensiones, y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová, o sea, el día sábado. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Por eso es importante, mi querido hermano, que usted empiece a hacer su provisión. Ahora, usted tiene una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para salir si no tengo dinero, no tengo casa, pero deseo salir de la ciudad? Coloque su comentario, su pregunta, para que en el nombre de Cristo podamos responderla en el otro video. Una cosa es salir y otra cosa muy diferente es huir. Tú sales cuando tú haces una planificación. Tú sales de las ciudades cuando tú haces un plan, cuando tú haces una provisión con calma, cuando tú con tiempo planificas qué es lo que vas a hacer. Porque no es así nomás, mi hermano, no es salir y comprar una finca. Hay que prepararse en muchos aspectos. Hay muchos consejos sabios que debemos tomar para nosotros tener una correcta salida al campo. Mira lo que está sucediendo en el mundo. La homosexualidad. ¿Te das cuenta cuántos suicidios hay en el mundo? ¿Te das cuenta que el diablo está suelto? El espíritu refrenador de Dios se está retirando de la tierra, claro que sí. Y poco a poco Satanás está teniendo más poder sobre la gente, sobre las ciudades. Por eso nosotros debemos salir al campo, mi querido hermano. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate ahora con la homosexualidad y nuestros hijos. ¿Cómo podemos proteger nosotros a nuestros hijos de este evento tan delicado y que está tomando tanta fuerza? Tú vives en los Estados Unidos, te puedes dar cuenta qué está sucediendo en las escuelas, en los colegios. Tú vives en México, te estás dando cuenta cómo va avanzando esto. Vives en Colombia, te das cuenta cómo avanza esto. Mi querido hermano, mira, esta crisis va a llegar a todo el mundo. Pero antes de que esto termine de suceder, debemos hacer nuestra provisión para que no recibamos las plagas, no recibamos la destrucción que va a venir para las ciudades. Debemos salvar a nuestros hijos, mis hermanos. ¿Cuánto asesinato, no? ¿Cuántos robos? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta inmoralidad? Tantas cosas que se nos escapan de las manos. Nuestros hijos a veces estudian en colegios adventistas. Y de igual manera, dentro de los mismos colegios hay alumnos que están perdidos. Hay niños que son homosexuales dentro de un colegio adventista y enseñan esa doctrina a nuestros hijos. Ahora Proverbios dice: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo podemos salvar nosotros a nuestros hijos? La única manera es obedeciendo el mandato de Dios. Salgan de las ciudades. Por eso creemos fielmente que ha llegado el momento de abandonar las ciudades. Hoy es el día de salvación y hoy es el día en que debemos comenzar a hacer planes para salir de estas ciudades que están tan contaminadas de inmoralidad, de sexualidad, de robos, de asesinatos, de iras, de orgullo, de vanidades y de toda cosa que nos hace perder la salvación, mis queridos hermanos. Cuando tú sales haces una preparación consciente, una preparación calmada, una preparación donde todo está cronometrado y todo está planificado. Cuando tú huyes es porque sales corriendo, porque no tienes otra opción. Ya no hay manera, hay que huir, corre porque no tenemos otra oportunidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer tú si no has hecho una planificación? En aquel momento, si no haces la voluntad de Dios, tú vas a tener que perder tu casa. Vas a perder tus bienes, no vas a poder vender, no vas a poder comprar una finquita, no vas a poder sembrar porque no vas a poder comprar semillas, por ejemplo. Si te das cuenta, es mucho más allá de lo que estamos pensando. Estamos acomodados a esto y Cristo Jesús ya dio bastantes señales. Está a punto de cumplirse que la abominación desoladora esté donde no debe estar. Todo esto se está cocinando, todo esto está tomando forma y cumplimiento. El papado cada vez toma más fuerza. Roma papal cada vez tiene más poder político y llegará un momento donde él va a ser la voz política y la voz religiosa del mundo. Y allí va a ser la señal o el último momentico que vamos a tener para salir de las ciudades. ¿Estás esperando eso? ¿Estás esperando huir, salir corriendo, apurado, apurada, porque no has hecho la provisión? En nombre de Cristo, si estás viendo este video, te motivo y te animo a que tú puedas hacer tu preparación desde ahora. Desde ahora.
Hay peligro si nos quedamos en las ciudades desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Qué crees tú sobre eso? ¿Será que hay un peligro que estamos corriendo las personas que no deseamos salir al campo, que estamos acomodados aquí en las ciudades? En el libro de La ciudad al campo, en la página 11, hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, en armonía con la luz que me fue dada, es decir, en armonía con eso que se le fue revelado a la sierva del Señor, mira lo que dice: insto a la gente a salir de los grandes centros poblados, es decir, de las ciudades. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder su alma. Mi querido hermano, es muy difícil estar en las ciudades y tener una real comunión con Dios, porque a tu alrededor, si tú vas al trabajo, voy a ponerte un ejemplo, tú coses, eres sastre, ¿verdad? Y tienes que ir a una fábrica de costura, de ropa. Y cuando tú vas a la fábrica, ¿qué hay? Un equipo de sonido. Y cuando pasa la música, es música de reggaetón. Y está sonando aquella música, aquella vulgaridad, aquella inmoralidad. ¿Tú puedes concentrarte y tener una armonía con Dios en ese ambiente? Difícilmente. Pero tú dices que voy a comer. Para eso Dios te dio provisión en el campo. La tierra es rica en gran manera y te da muchos frutos. Y de eso puedes alimentarte. Ese es un pequeño ejemplo que pongo, nada más. Tú vas en un bus, en un tranvía, en un Transmilenio, no sé, en un carro por puesto, no sé cómo le dicen en tu país, en tu ciudad. Pero tú vas allí, en un autobús. ¿Y qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Quién te rodea? ¿Te están robando? Entra uno aquí peleando uno con otro. ¿Es eso lo que Dios quiere para el pueblo de Dios? Eso no es lo que el Señor quiere para su pueblo. El Señor quiere que nosotros podamos tener una comunión directa con Él. Y en el campo es mucho más fácil tenerla. Por eso nosotros, los que permanezcan caprichosamente en las ciudades, que han tenido recursos, que tienen recursos para salir de las ciudades y no lo hacen, sencillamente corren el riesgo, el peligro de perder su alma. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil crecer espiritualmente? En las ciudades es muy difícil crecer espiritualmente. En el libro de La ciudad al campo, en la página 17, mira lo que dice: ni una familia en 100 se beneficiará en los aspectos físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. No hay beneficio físico, ni mental, ni espiritual. ¿Por qué? Porque si tú vas al lado físico, tú sales a correr todas las mañanas y pasan 1000 carros por la avenida en la que vas. ¿Qué estás respirando? ¿Estás respirando oxígeno, aire puro, o estás respirando el monóxido de los carros? Eso es lo que estás respirando y te estás contaminando y te estás matando, aunque tú no lo creas. Pero si tú haces ejercicio en el campo, ¿qué estás respirando donde estás rodeada de árboles? Estás respirando un oxígeno puro, un oxígeno que vale la pena respirar. Mira cómo dice: es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Es decir, podemos experimentar un cambio en nuestra vida, un cambio espiritual, un crecimiento en la vida cristiana si vivimos en el campo. Es más fácil, aquí lo dice la sierva del Señor, inspirada por Dios. Alejen a sus hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y del estrépito de los tranvías y los carros, y su mente se fortalecerá. Descubrirán que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Mi querido hermano, el llamado a salir de las ciudades es hoy. No me quiero alargar mucho en este video por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Efectivamente. Pero mi querido hermano, espero que haya quedado un poco claro y hayas entendido en el nombre de Cristo que el momento de salir de las ciudades es ya. Ya, aprovechemos la oportunidad que tenemos. Y el llamado no es ahora, no es ahorita, no es hace 20 años. Es desde hace más de 100 años, desde siempre. El llamado del Señor. Fíjate lo que pasó con Elías, por ejemplo. ¿A dónde fue Elías? ¿A dónde fue Juan el Bautista? Para consagrarse a Dios, para ir a predicar. ¿No fue al desierto? ¿No fue al campo? ¿Él estaba en la ciudad? No. ¿De qué se alimentaba Elías? Es Juan el Bautista. Tú te sabes esa historia. Es importante reconocer a dónde fue Cristo Jesús para consagrarse al Señor. ¿A dónde fue a orar? ¿No fue al desierto? ¿No fue al campo? ¿A dónde fue Jesús antes de ser preso? ¿A dónde fue? ¿No fue al Getsemaní? ¿Y qué era el Getsemaní?
no era un monte, no era un campo, no habían árboles, no había naturaleza. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios y la voluntad divina de nuestro Padre no es que vivamos en las ciudades. En las ciudades manda Satanás, mi querido hermano. En las ciudades el poder lo tiene el enemigo de las almas. Y si usted tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace, sencillamente corre el riesgo de perder su alma. Y nuestro mayor anhelo en este canal de Veracidad Adventista, en este ministerio, es poder expresar y que por medio de la palabra de Dios usted pueda hallar salvación. Usted que se encuentra perdido de pronto pueda escuchar estas palabras y pueda optar por una palabra de esperanza, por salvación de su alma. Eso es lo que queremos en este ministerio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ya sabes, déjame saber tu petición de oración, tus dudas acerca de este tema, para que en el próximo video podamos responderle en el nombre de Cristo. Vamos a orar para despedirnos y así quedar en contacto para vernos en una próxima edición. Querido Dios, te damos gracias por este tema. Bendícenos, acompáñanos en cada día de nuestra vida. Permite que nuestros planes de salir al campo puedan ejecutarse cada día y que todo sea bajo conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, nuevamente por favor te pido que te suscribas, compartas este video con muchas personas, con muchos hermanos. Dale me gusta. Y otra cosa, activa la campanita de notificaciones para que cuando este siervo monte un video, tú puedas enterarte y así puedas disfrutar de este enriquecimiento espiritual. Que Dios te guarde y te bendiga en su divino amor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,